Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Esta vez el video será un poco largo, sí, ya lo adelanto, hay más diapositivas de lo normal, pero la calidad de la información es altísima. Así es que empecemos. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es qué está pasando con la vivienda. Son unas cuantas gráficas para ver más o menos por dónde va este tema. Bien, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda indica que la confianza de estos constructores pues subió por encima del 50, ¿no? Que es la primera vez que esto sucede desde julio del año 2022. Esto quiere decir que las condiciones de la confianza que tienen los constructores pues están aumentando. Y este aumento que se tiene pese a que el número de viviendas en venta en los Estados Unidos ha caído un 7.1% con respecto al año anterior. Este es un nivel más bajo en los registros de esta empresa Redfin que datan del año 2012. Luego esta es otra gráfica de Redfin que nos dice que a medida que se reduce la cantidad de viviendas en venta, que lo hemos visto en la gráfica anterior, los compradores de vivienda se enfrentan en competencia, están peleando por adquirir una casa, ya que hay menos número de viviendas en venta. Entonces, lo que impide que los precios de la vivienda se desplomen, ya que están constantemente ellos pues peleando, ofertando precios por la vivienda, a pesar del enfriamiento de la demanda de los compradores provocado por tasas hipotecarias elevadas. Bien, luego tenemos también que el pago hipotecario mensual para préstamos de tamaño promedio en una casa en los Estados Unidos pues se ha duplicado, ¿no? Tenemos aquí más o menos el año pasado que fueron más o menos $1,500, esta vez está cercano a los $3,000 estos precios de alquileres por una vivienda promedio en los Estados Unidos, ¿no? Y aquí también Apolo nos dice, a medida que los hogares continúan agotando sus ahorros excedentes, estos pagos hipotecarios más altos eventualmente comenzarán a tener un impacto negativo tanto en la vivienda, en el mercado y en el consumidor. Luego también tenemos qué está pasando en la economía. Ya pasamos un poco de la vivienda, ahora veamos qué pasa con la economía. Bueno, el Federal Transit Administration nos dice que el transporte público en las principales ciudades de los Estados Unidos aún está por debajo del 30% desde los niveles del año 2019, ¿no? Entonces, todavía no hemos logrado que a nivel de tránsito se logren los niveles previos a la pandemia. Incluso también aquí con respecto a la actividad de los celulares, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en ciudades como San Francisco, la actividad de los celulares pues ha caído un 25% y ciudades como en Nueva York, pues esta actividad ha caído cerca de un 75%. Son caídas en actividades celulares, llamadas, mensajes, etcétera, que se hacen que son bastante considerables, ¿no? Luego también con respecto a la economía, vemos que aquí los PMIs, que en los últimos resultados de los PMIs que han salido la última semana, pues aquí en el PMI de la Fed de Filadelfia nos indica que continúan debilitándose, ¿no? Todos los PMIs de actividad manufacturera. Y también en el de Kansas. El de Kansas incluso estas caídas suponen el nivel más bajo en los últimos 3 años. Luego también vemos que continúa cayendo la presión en la cadena de suministros, que es lo que vemos aquí, mientras suben los niveles de inventario, que es esta línea de aquí. Aquí Goldman Sachs nos dice, ¿no? Creemos que es probable que los inventarios inflados en toda la economía ahora conduzcan a cancelaciones de pedidos y descuentos de precios que cambien la trayectoria de las expectativas de crecimiento de los ingresos proporcionados por las compañías. Entonces, poco a poco estos inventarios inflados se terminarán reflejando en esas proyecciones que hacen las compañías y esto lógicamente las va a perjudicar. Luego aquí Apollo Research nuevamente nos dice que la Fed calcula que parte de la inflación que tenemos actualmente pues se debe a este impulso de la demanda. No hemos pasado donde el driver principal deja de ser la oferta para ser la demanda. Y acá Apollo Research nos dice, dado que la inflación está impulsada por la demanda, se necesita más destrucción de la demanda en forma de tasas de interés más altas por parte de la Reserva Federal. Y es por eso que la Reserva Federal aún tiene cabida para subir algunos puntos básicos más. Luego nuevamente Apollo Research, para ver qué está pasando con la economía, nos dice que el 25% de total de la deuda pendiente de los Estados Unidos se ha agregado desde principios del año 2020, prácticamente pandemia, como ya lo sabemos,
un cuarto de toda la deuda de los Estados Unidos prácticamente se ha agregado aquí en este periodo. Es un periodo bien corto, ¿no? Y luego vemos que lo que ha ocasionado con respecto a los intereses que se tienen que pagar es que, por ejemplo, en 2019 se pagaban cerca de $1.000 millones por día, pues para el año 2023 estamos pagando el doble, ¿no? $2.000 millones por día es lo que pagan los Estados Unidos por los intereses que genera su deuda. Bien, y ahora pasemos al siguiente tema, ¿dónde invertir? Si bien sabemos, ha aumentado el apetito por el riesgo de los inversores. Ya lo que vemos aquí es el índice de apetitos por el riesgo de Goldman Sachs y vemos que pues ha aumentado, no a los niveles lógicamente que se tenían por pandemia o durante la pandemia, ¿no? Que fueron brutales toda esa cantidad de dinero que ingresó y demás, ya, pero sí están aumentando, ya. Vemos también que Goldman Sachs nos dice que los flujos de fondos de activos riesgosos frente a activos seguros continúan mejorando, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, durante la pandemia, pues, o al inicio de la pandemia, las personas se iban a los, flujos, se iban a los activos, a las clases de activos que tenían menos riesgo. Entonces esto se ve reflejado aquí, ¿no? El riesgo es menor, pero ahora pues poco a poco esto está aumentando, ¿no? Nuevamente lo que nos indica que hay más apetito por el riesgo, que podría ser un buen momento para invertir en un poco de activos más riesgosos, ¿ya? Y luego tenemos esta otra gráfica de Bloomberg Intelligence que nos dice que pues en este mes de junio los flujos de ETFs para acciones han sido mayores que los flujos que se han tenido para renta fija, ¿no? Vemos que más o menos en los últimos 3 meses la renta fija ha tenido, digamos, un mayor ingreso de dinero, al menos por ETFs, que con respecto a las acciones, pero en este mes de junio, pues esta situación se ha revertido. Luego también vemos que los flujos de acciones se han moderado, ¿no? Ya no son flujos que se tenían, digamos, por motivos de pandemia, todo ese boom que hubo hacia las acciones. Vemos que esto se ha moderado ya en prácticamente ya un poco más de medio año, ¿no? Se ha estabilizado estos flujos hacia las acciones, ¿ya? Pero pese a que tenemos ciertas mejoras, hay más apetito por el riesgo, estos flujos están, digamos, manteniéndose, están positivos, pues debemos tener precaución de en qué activos estamos colocando nuestro dinero. Una mala idea, por ejemplo, sería colocarlo en todo lo que tiene que ver con real estate, específicamente el de oficinas. Ya esto yo lo he mencionado en diferentes videos, pero creo que esta gráfica define muy bien ese riesgo que hay actualmente de invertir en real estate de oficinas, ¿no? Dice, este es el cambio promedio en el precio de las acciones de los 5 mayores fondos de inversión en bienes raíces por sector, ¿no? Vemos que aquí hay ligeras caídas en la parte retail y residencial, pero lógicamente donde el impacto ha sido mucho mayor ha sido en el residencial de oficina. Esto posiblemente debido al cambio que ha ocasionado la pandemia, que aún no logra revertirse, no logra tomar y quién sabe si alguna vez esto suceda, ya, pero bastante riesgo aquí. Y lógicamente, si es que ustedes pueden asumir todo ese riesgo y ven una oportunidad a largo plazo, pues esta podría ser también una buena opción, pues invertir cuando todo está caído, ¿no? Y también vemos que el porcentaje de ocupación que tienen las oficinas, por ejemplo, desde Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, es menor del 50%, ojo, que con respecto a inicios de la pandemia. Ya, o sea, todavía no se está ocupando todas esas oficinas que se tenían antes de la pandemia, ¿no? Los lugares más críticos pues son estos 3, ¿no? Y esto nuevamente se ve reflejado con lo que vimos aquí, ¿no? ¿Qué más? Acá también Credit Suisse nos da una gráfica muy interesante que es, digamos, la prima o descuento sobre el S&P 500 con respecto al PE ratio, ¿no? Vemos el PE actual y esta vendría a ser la prima o descuento sobre el S&P 500, que este es el PE ratio del S&P 500 y acá está por sectores. Y aquí pues hay una prima de 8 puntos, aquí de 4 puntos y así sucesivamente, ¿no? Vemos que este es el promedio en los últimos 20 años y este es el spread entre lo que se tiene pues actualmente y el promedio, ¿no? En todos vemos que hay descuento excepto en el de tecnología.
La tecnología es el único sector que está cotizando en base a una prima con respecto al SP500. Entonces, ¿dónde pues deberíamos estar buscando oportunidades? Va a ser en aquellos que tengan un margen más alto, ¿no? Como por ejemplo aquí, ya, en servicios de comunicación, en financieras, por aquí, por estos lugares, ¿no? Es donde deberíamos buscar mejores oportunidades. Y también en rates, ojo, bastante cuidado con los rates, específicamente de a qué tipo de rates estamos tomando, ¿no? ¿Qué más? Aquí también se viene una serie de gráficas del JP Morgan, que por cierto aquí tienen el nombre del documento, que lo pueden buscar por internet, está disponible para todos, lo pueden buscar. Pero yo he tratado de hacer un resumen con lo que va con el tema y también las gráficas que me han parecido más importantes. Primero tenemos que toda esta inversión que hemos tenido desde el 30 de septiembre del año 2022, donde comenzó el boom, ¿no? Se ha debido, pues en su mayoría, a el cambio en múltiplo, que es toda esta franja de color verde. Esto ha sucedido en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón, en los mercados emergentes. Y en menor medida, incluso una medida negativa, ha sucedido por unas mejores expectativas en los beneficios, ¿ya? Pero en la única zona donde no ha ocurrido esto es en Europa excluyendo Reino Unido, ¿ya? Es donde sí vemos que este incremento en el retorno de las acciones se ha debido a estas expectativas de beneficios mayores, ¿ya? Y esto pues nos lo dice aquí, ¿no? Que esto con un poco también de los dividendos, ¿no? Ha ocasionado que aquí esto sea lo que ha aumentado el precio de las acciones en Europa, ¿no? A diferencia de todas estas otras zonas, ¿no? Entonces nuevamente cuidado porque todo esto de aquí es aumento que se debe simplemente a múltiplo, pero no a esas expectativas de ganancia mayores. Bien, ¿qué más nos dice este informe? Nos dice que debemos preferir la calidad versus cualquier otro tipo de acciones, ya que es incluso, digamos, lo que mejor lo hace en momentos de recesión. Esta gráfica es el SP500 Quality versus el SP500, ¿no? Entonces, claramente vemos que calidad, activos de calidad lo hacen mejor. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a calidad el JP Morgan? Nos dice que balances sólidos, equipos de gestión con una gran experiencia a lo largo de múltiples ciclos, ¿no? Eso es lo que define acciones de calidad JP Morgan, ¿no? Dice, la historia sugiere que un enfoque de calidad funciona con mayor fuerza durante los periodos en que la economía se debilita. Luego también un poco de dividendos, ya aquí nos dice, ¿no? JP Morgan nos dice, los bajos índices de pagos de dividendos, el payout ratio, dan a las empresas espacio para maniobrar. Ya vemos que aquí los mercados emergentes que tienen un payout ratio menor, pues tienen un mejor nivel de maniobra, ¿no? Vemos que esto ha sucedido aquí en la crisis, por ejemplo, financiera, ¿ya? Pero si nos vamos a aquí el Reino Unido, si nos vamos aquí a Europa, que tienen altos índices de payout ratio, pues una vez que se da la recesión, estos caen enormemente, lo que ocasiona pues menos márgenes de maniobra, ¿no? Y toda esta parte de aquí de dividendos lo hemos visto en este video de aquí, que es un video muy bueno que recomiendo que vean si aún no lo han hecho, ¿ya? ¿Qué más nos dice este informe del JP Morgan? Nos dice que pues aquí hay que tener en cuenta un poco de diversificación. Ya dice, advertimos contra posicionamientos de carteras con demasiada concentración en una sola región de renta variable. Y esto es lo que sucede actualmente, por esto de la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Solamente el top 10 de compañías del SP500 están cotizando a múltiplos de 25 veces, pero el resto de acciones cotiza a múltiplos de 16, 17 veces, ¿no? Dice, nuestra principal preocupación sobre el mercado estadounidense se relaciona en cuán concentrado se ha vuelto. Solamente 10 compañías, las grandes tecnológicas. A excepción de la pandemia, la brecha entre los valores del top 10 y el resto de acciones es el más amplio desde el año 2020, ¿no? Vemos claramente aquí que durante la pandemia, durante las .com, esto se salió de control, ¿no? Y luego todo comenzó a estar normal, incluso que durante la crisis financiera vemos que esto ha ido de la mano, algo que ha comenzado a salirse desde el año más o menos 2016. Y bueno, durante la pandemia pues esto fue ya un margen, un gap mucho mayor, ¿no? ¿Dónde invertir también? Una opción
pues podría ser el Reino Unido, ¿no? Pese a lo que hemos visto antes, pese a lo que hemos visto aquí antes, una buena opción podría ser el Reino Unido, ya que están constantemente saliendo flujos de dinero en los últimos 12 a 18 meses, según lo que nos indica el Bank of America. Entonces, si vemos, digamos, acciones puntuales, podemos revisar dónde podemos encontrar oportunidades en acciones del Reino Unido. Ya lo he mencionado en otros videos, pero también es cuestión de revisar un poco y tomarnos el tiempo, ¿no? Pero podría ser algo, digamos, podríamos conseguir acciones interesantes por aquí. ¿Qué más? ¿Dónde invertir? Si es que queremos invertir muy a largo plazo, lo que está viendo Goldman Sachs es que ellos pronostican que la capitalización bursátil de los mercados emergentes eclipsará la de Estados Unidos y otros mercados desarrollados en menos de una década, ¿ya? Entonces, si es que ustedes están, digamos, queriendo posicionarse a muy largo plazo, pues pensar en mercados emergentes podría ser una buena opción de cara al futuro. Estamos hablando prácticamente unos, no sé, 40 años, 50 años de inversión, un periodo bastante largo. Esto ya va a depender mucho de la edad en la que tengamos, en la que estamos empezando a invertir y demás, ¿no? Pero es una muy buena opción para largo plazo. Y relacionado con lo anterior, tenemos las, digamos, compañías de Brasil, ¿no? Que están dentro de los mercados emergentes, ¿ya? Vemos aquí que Crescat Capital nos dice que la capitalización de Brasil es 50% de su oferta monetaria y 35% de su PBI, mientras que la capitalización de los Estados Unidos es 216% de su oferta monetaria y 156% de su PBI. Claramente hay una notoria diferencia entre lo que sucede con Brasil y su capitalización de mercado de las acciones brasileras versus lo que sucede con Estados Unidos, ¿no? Y aquí nos dice: en este caso macro y fundamental de Brasil es conveniente y este es probablemente el comienzo de una tendencia de varios años, ¿no? Entonces hay bastante margen aquí. Vemos que cada vez que ha ocurrido esto en los últimos años, pues esto tiende a revertirse, ¿no? Y estamos dentro de un nivel técnico que son pues estos 50 puntos, 53 puntos, que es bastante aceptable, ¿no? Entonces, ojo con las acciones de Brasil. ¿Qué más? Luego también, si queremos invertir un poco fuera, digamos, y ya dejar de ver lo que nos dicen aquí, ¿no? Este nivel de concentración que hay en Estados Unidos, podemos comenzar también a ver commodities, ¿ya? Que nuevamente commodities versus el SP500, pues está en niveles muy bajos, ya no hemos tenido estos niveles muy bajos y podría tener también buenas perspectivas de cara a futuro, ¿no? Porque vemos que incluso estos niveles son mucho mejores desde los años 70, excepto por aquí, ¿no? Excepto por niveles de pandemia, ¿no? Pero después de esto son niveles mucho mejores que los que teníamos desde 1970. ¿Y qué más? También aquí tenemos una pequeña parte de inteligencia artificial de Goldman Sachs que nos dice, ¿no? Nuestras estimaciones sugieren intuitivamente que menos trabajos en los mercados emergentes, ¿ya?, están expuestos a la automatización que los mercados desarrollados, ¿no? Pero que el 18% del trabajo a nivel mundial podría ser automatizado por la inteligencia artificial. Estos serían, digamos, los países más afectados por la inteligencia artificial: Hong Kong, Israel, Japón, Suecia, Estados Unidos y bueno, así, ¿no? India sería el país menos afectado por este desarrollo creciente de la inteligencia artificial. Bien, y ahora viene el tema de actuar con cautela, tomar, digamos, todo lo que hemos visto antes con cierta calma. ¿Por qué es que debemos tener calma? Pues resulta que los flujos acumulados que tenemos en este año 2023 aún están por debajo de lo que hemos visto en el año 2022. Son flujos que, si bien es cierto, estamos teniéndolos, se han estabilizado como lo hemos visto antes, pero aún no logran tener los niveles que se tuvieron el año pasado. Entonces, actuar con cautela porque todavía el mercado no está, digamos, muy loco, ¿no? Luego también actuar con cautela porque pues los inversores insiders están vendiendo sus acciones. Esto lo habíamos visto pues semanas anteriores, pero pues ahora este nivel es incluso mayor. Entonces, cautela, señores. Luego también, ¿qué están haciendo las hedge funds? Aquí Unlimited Blog nos dice, ¿no?, que este posicionamiento actual de los fondos de cobertura es menor frente al promedio de largo plazo. Ya esto es lo que está sucediendo actualmente y el punto amarillo es el promedio de largo plazo. Vemos que, por ejemplo, a nivel de acciones ya está el peso que tienen las hedge funds, el posicionamiento que tienen es menor
que el promedio de largo plazo. Lo mismo sucede en bonos y por aquí, por ejemplo, también en commodities, ¿no? Si bien no es tan extremo como el año pasado, esto sugiere que estos fondos esperan tasas más altas por más tiempo, ¿no? Entonces, como hay esta sensación que la tengo yo y posiblemente muchos inversores de que la Fed pueda seguir subiendo tasas e incluso mantenerlas por un periodo considerable de tiempo, puede hacer que todavía no sea el momento adecuado para, digamos, ir con todo en bolsa, ¿no? Y esto posiblemente es lo que están viendo aquí las hedge funds. Y aquí a nivel ya de acciones, ya vemos que incluso esto es muy notorio en las acciones growth, lo que nuevamente nos indica ese temor, se podría decir, por los activos de alto riesgo que se relacionan mucho con las tasas de interés. Vemos que, por ejemplo, aquí también en los mercados emergentes, a nivel value, ¿no? Pero por aquí, mira, están ligeramente por encima de los mercados desarrollados, y estos son los mercados desarrollados, pero excluyendo Estados Unidos, ¿no? Y también ligeramente por encima de las compañías de pequeña y mediana capitalización, ¿ya? Entonces, por aquí podemos buscar diferentes oportunidades, ¿ya? ¿Qué más? También, nuevamente aquí Unlimited Block dice, si bien los fondos han reducido sus puntos de vista, aún se mantienen cortos en relación con lo normal, ¿no? Vemos que aquí ha habido un gran aumento ya con respecto a este posicionamiento, pero aún está en niveles bajos con respecto a niveles históricos, ¿no? Lo vemos aquí en la pandemia, lo vemos por aquí también, ¿no? Perdón, aquí por la crisis financiera. Bien, continuemos. ¿Qué más nos dice JP Morgan? Dice, volumen de opciones de compra menores a los 10 contratos, o sea, de, digamos, retails pequeños, compradores pequeños en estas opciones, experimenta fuerte reapunte, ¿ya? Y esto también, ¿no? Vemos que aquí claramente ha habido un nivel de burbuja, ¿no? Acá viene el inicio de la burbuja del COVID, todo lo que hubo con ARK Investment, ¿no? Y todo esto que tuvimos. Entonces, ¿es posible que comience aquí una locura? Pues yo no lo sé. Y frente a esto, pues simplemente tener bastante cautela qué activos elegimos. Si es que vamos a entrar en activos muy riesgosos porque queremos, entrar dentro de toda esta burbuja, pues saber, número uno, cuándo entrar, y lo más importante, que la entrada es cuándo salir, cuando sucede este tipo de cosas. Y si tú y si ustedes pues pueden hacer esto muy bien, pueden manejar estos timing muy bien, pues si es que se da este nivel de burbuja, pues aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo. Para los que no pueden hacer esto, pues bastante cautela. Bien, luego también tener cautela porque hay divergencia. Nuevamente otra divergencia. En el video pasado vimos varias divergencias, pero aquí tenemos otra, es el S&P500 versus los gastos en fletes. Y vemos que normalmente esto va de la mano, ya vemos que va de la mano, pero aquí últimamente pues el gasto en fletes ha bajado y el S&P500 pues ha subido, ¿no? Entonces hay una clara divergencia entre uno y lo otro. ¿Quién está diciendo la verdad? Pues no lo sé, eso ya corresponde a cada uno que haga su, plantee su punto de vista y analice. Luego también, ¿por qué debemos tener cautela? Aquí en Goldman Sachs nos dice que hemos reducido nuestra probabilidad de juicio de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos 12 meses al 25% desde el 35% anterior. Entonces, hay menos probabilidad de una recesión. Sin embargo, el porcentaje de curvas YEL invertidas actualmente está en el 91%. Vemos esta gráfica muy buena de Crescat Capital que nos dice que a partir de este 70% de threshold, cada vez que ha aumentado aquí esta probabilidad, este porcentaje de curvas YEL que se invierten, pues hay alta probabilidad de una recesión, como por ejemplo aquí, ¿no? El boost inflacionario. Aquí tenemos también esta recesión que hubo por los años 80 también por temas de inflación. Acá las crisis de estas compañías como de caja que tuvieron en los Estados Unidos, la burbuja.com, acá también la burbuja inmobiliaria, la recesión del COVID. Entonces, en diferentes momentos de la historia, cada vez que este porcentaje de las curvas YEL, porque ¿qué es lo que pasa? En cada temporalidad hay una curva YEL, ¿no?
un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 10 meses, un año, 2 años, 3 años, hasta los 30 años. Cada eso origina una curva yield que lógicamente las más conocidas son las que se miden, las que se toman en consideración, pero cada temporalidad hay una curva yield, y mientras más porcentaje de estas curvas yield se inviertan, pues la probabilidad de recesión es mayor. Entonces no cuadra esto con esto, no nos dice algo lo que indica Goldman Sachs con lo que nos indica las curvas yield, ¿no? Que creo yo que es uno de los indicadores más fiables que hay para pronosticar recesiones, ¿ya? Nuevamente aquí podríamos hablar también un poco de divergencia. ¿Qué más? Otra divergencia más con Crescal Capital nuevamente. Divergencia entre el SP500 y los nuevos pedidos. Sube el SP500 mientras que los nuevos pedidos que solicitan a las compañías pues son menores, ¿no? La última vez que fue esto fue durante el colapso y la recesión de marzo del año 2020, ¿no? Vemos que aquí aumentaba pues el SP500 mientras los pedidos reducían. También divergencia, y ya sabemos qué pasó, ¿no? Esto ya lo sabemos. ¿Qué más? También el Ley Index, ya que es el índice económico líder, ¿no? Dice, nos indica, digamos, temprana de puntos de inflexión, significa en ciclo económico y hacia dónde se dirige la economía a corto plazo, ¿no? Estamos en estos niveles actuales ya. Todavía no están en este rango del 10%, pero nos acercamos a ello, ¿no? Lo que nuevamente indica una gran probabilidad de recesión. ¿Qué más? Tener cautela también. Aquí JP Morgan nos dice, ¿no? El resultado más probable al que los economistas aquí asignan una probabilidad es del 36% para este escenario hervir la rana, ¿no? En Boil the Frog. Es este escenario que está plantando JP Morgan. Dice el principal catalizador será un endurecimiento monetario agresivo en respuesta de la inflación, que JP Morgan espera que se mantenga persistentemente elevada, ¿no? Al mismo tiempo, el resto de la economía acá, esto implicaría, ya aquí este 36% que le dan de probabilidad a este escenario, esto implica que los Estados Unidos entrará en una recesión, en un hard landing o una recesión fuerte de forma global, ya en el año 2024. Esta es la probabilidad para este escenario que asigna el JP Morgan. Entonces, cautela mientras llegamos a este periodo de aquí. ¿Y qué más? La última noticia que estamos teniendo con respecto pues a esa, se habló hace unos días con ese posible golpe de estado a Putin, ¿no? Y estos mercenarios, bueno, ya esto parece que se ha tranquilizado un poco, ya estos mercenarios rebeldes rusos están regresando, están saliendo de Moscú, y lo que han indicado es para evitar derramamiento de sangre. Ya se ve que se están retirando, pero ¿qué es lo que pasa con esto, no? Que son eventos inciertos, es incertidumbre, y pues ¿cómo toman los inversores esto? Con refugios, yéndose a bonos del tesoro, yéndose al oro, yéndose al dólar, al yen japonés, ¿no? Y bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Si termina la lucha interna que hay ahorita entre estos mercenarios que son propios de Rusia y Putin, ¿ya? Pues esto va a ser algo positivo para la bolsa en el corto plazo. Pero si se alarga este evento, ya si es que esto continúa en los próximos días y sigue esa sensación de incertidumbre, digamos ese temor por qué es lo que puede pasar, pues lo que va a suceder aquí es que los inversores van a entrar en una etapa de cautela y lo que van a buscar son refugios, que nuevamente son los que describimos aquí. Ya, entonces bastante cautela con este evento y con lo que hemos visto antes. Y para terminar toda esta sección tenemos el indicador de BOFA del Bull and Bear de 3.4 a 3.6, desde 3.6 ahora a 3.4, ¿no? Entonces es algo que la verdad ya no nos está diciendo mucho. Yo estoy pensando ya si es que esto simplemente lo quito y lo agrego cuando tengamos una métrica un poco más importante para ya dejar esta gráfica, porque sinceramente no creo que aporte mucho a lo que estamos viendo. Entonces, si es que ya no lo ven, es simplemente porque creo yo que no hay nada que pueda aportar y que sea significativo para este video. Bien, y ahora veamos los resultados trimestrales para esta semana. Tenemos compañías importantes, interesantes. Yo creo que sí, por aquí Nike, por aquí Micron Technologies, ¿no? Walgreens Boots.
Sí, tenemos Carnival, una que otra compañía, pero nuevamente compañías que muevan el mercado yo no considero. A ver, ¿qué son para mí compañías que mueven el mercado o a qué me refiero con esto? Son compañías de vital importancia que al entregar resultados, ya sea positivos o negativos, pues pueden influir en el SP500, en el mercado en general. Son reportes que tienen un alto impacto en el movimiento que puedan generar en el SP500, no en su sector específico, porque pueden haber compañías importantes como por ejemplo quizás Nike es una compañía importante en su sector, una de las más importantes de hecho, pero que si saca un resultado positivo o negativo, el impacto que puede tener en el SP500 puede ser bajo o puede ser mínimo, ¿ya? Entonces, ojo cuando me refiero aquí a compañías que hagan mover el mercado. Cuando me refiero a hagan mover el mercado es hacer mover el mercado en su conjunto. Estamos hablando del SP500. Bien, entonces compañías que hagan mover el mercado yo sinceramente no lo creería, a menos que alguna de estas presente unos resultados muy desastrosos que sinceramente yo lo dudo porque como ya lo he dicho antes se están bajando las expectativas que tienen los inversores con respecto a los resultados que van a sacar las compañías, ¿no? Bien, ahora con respecto a datos macro, para esta semana sí tenemos datos macro importantes, ya tenemos aquí diferentes speech que van a hacer tanto Lagarde, Powell y aquí también Bailey, que es el director del Banco de Inglaterra, ya tiene el mismo cargo que Jerome Powell, ¿no? Y tenemos también el PBI de los Estados Unidos, el trimestral, y también el PBI del Reino Unido. Ojo también con este PMI, ya si digamos es un PMI positivo, negativo, quizás afecte por ahí acciones, podríamos generar mejores entradas con respecto a acciones del Reino Unido por si queremos lógicamente entrar por ahí, ¿no? Pero días más importantes creo yo que va a ser el día miércoles, tanto a nivel de, creo que resultados trimestrales y datos macro, ya por aquí puede ser Nike, ¿no? Que ya lo veríamos reflejado el día viernes, pero después de esto creo que nada más. Miércoles para mí el día más importante. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Vámonos a gráficas mensuales, ya, ¿qué es lo que quiero ver aquí en gráficas mensuales? Porque tenemos cierre de vela para esta semana, ya, el día viernes cierra vela, así es que ya en el siguiente video vamos a hacer el análisis de la vela mensual, que ustedes nuevamente lo pueden ver, pero simplemente quiero ver cómo va esta vela, ya. Ojo con esto, ojo con esto, tenemos una semana, ya, tenemos una semana. Vamos a ver si es que me deja aquí. Ya tenemos una semana. No me deja hacer esto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si es que vemos caídas en la bolsa, esta vela de aquí, pues, podría tornarse un poco de cambio de tendencia, ¿ya? Entonces, hay que simplemente estar un poco alertas. Yo dudo de que suceda esto. Creo que hay bastante hype con respecto a la bolsa, el tema de la inteligencia artificial, todo ese repunte que tenemos, ¿no? Pero si es que sucede algún evento de estos cisne negro, pues esto fácilmente podría suceder, ¿no? Caso contrario, lo más positivo para ver una bolsa alcista sería ver que durante esta semana, pues aquí esta vela se termine de completar y quizás la veamos subir hasta más o menos por estos niveles de aquí y cierre con una vela verde positiva como la que tenemos por ejemplo aquí, como la que hemos tenido aquí, ¿no? Ya eso sería muy bueno para que el SP500 continúe subiendo. Caso contrario, pues estaría un poco más difícil ver que aquí se forma una vela de cambio de tendencia como por ejemplo la vela de aquí o como la vela de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, bastante cuidado. Bien, vámonos a gráficas de 4 horas ahora sí. Y bien, tenemos esto de aquí, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que...? No, vámonos a gráficas de un día. Ya, esto no nos dejan ver. Ya, vámonos a gráficas de un día. Bien. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Creo que ya había mencionado que frente a estos niveles de aquí, ya que tenemos actualmente, lo más lógico era que el SP500 pues tome un pequeño descanso, ya, si es que, creo que mencioné, si es que no ocurría nada,
pues era un poco más probable este pequeño descanso para que el SP500 vuelva y tome este rumbo positivo nuevamente, ¿ya? Y algo como esto pues ha sucedido, ¿no? Yo repito, no soy adivino ni nada, sino que simplemente veo más o menos con los resultados que van a darse, con los datos macro que vamos a tener, trato de más o menos predecir los movimientos que puede tener el SP500, que creo yo, si han seguido todos estos videos, han estado acertados, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Pues simplemente que el SP500 vuelva a subir, ¿no? Simplemente que vuelva a subir. Vuelva a chocar en un inicio aquí o continúe subiendo un poco más, no lo sé. Yo sinceramente lo dudo. Dudo un poco, a menos que haya algo extra, ¿ya? Yo dudo un poco que tengamos esta subida. Y lo otro es que pues el SP500 continúe cayendo, ¿no? De hecho, no. Vamos a eliminar esto por acá. ¿Ya? Y vamos a ver esto. Este sería el escenario, que donde esté ahí el SP500 comienza a subir y comienza a irse a esta pequeña franja de aquí de color naranja entre los 4.400 puntos, 4.430 puntos, ¿no? Por aquí, por esta franjita que tenemos acá. Es, digamos, lo inicial. Caso contrario, lo que puede ocurrir es que el SP500 siga cayendo un poco más, posiblemente entre dentro de esta zona de aquí y por aquí nuevamente pause o a partir de este nivel vuelva a subir nuevamente. Ya, yo creo que podemos hacer un escenario como esto. Y nuevamente, si es que vemos todavía indecisión, vemos ese estilo de cosas, es posible que dentro de este rango pues se vaya moviendo el SP500, ¿no? Algo muy similar a esto que se quedó aquí encerrado en este rango pequeño. Quizás podríamos ver esto por aquí, ¿no? No lo sé. Eso ya lo iremos viendo semana tras semana. Pero para esta semana el análisis es este de aquí nada más, ¿no? Y si el SP500 continúa cayendo y se mete en este territorio de aquí, ya yo creo que es porque algún evento, algo como un cisne negro, pues podría ocurrir, ¿no? Si es que ya vemos que esto es que se ha metido hasta estos niveles, hasta esta zona de aquí, es porque ha ocurrido algo fuera de lo que tenemos en el calendario económico, ¿ya? Y puede darse, ¿no? Nadie predice cisnes negros o cisnes blancos, por ejemplo, ¿no? Eso nadie lo predice. Entonces, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero de ocurrir esto, ¿ya? La gráfica mensual, ¿ya? La gráfica mensual nos estaría dando una vela de posible cambio de tendencia. Y si el evento pues es un evento de cisne negro, digamos, fuerte, impactante para la economía, para la bolsa, pues esto podría irse a pique nuevamente, ¿no? Caso contrario, pues seguiremos nuevamente subiendo, ¿no? Con esta tendencia alcista que tiene el SP500. Al menos por ahora, que hasta cuándo pueda soportar esto, pues yo sinceramente no lo sé, ¿no? Vamos viendo niveles y conforme a lo que va pasando es lo que vamos definiendo, ¿ya? Porque nuevamente, nosotros aquí no somos adivinos, ¿ya? Simplemente es un tema de probabilidades. Bien, creo que no hay nada más que decir por aquí, así es que hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Por favor, si ha sido así, no olviden dejar su like, no olviden compartir el video para que más personas lo vean. Y si están viendo este video y no están suscritos, pues háganlo y activen la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.